¿no? Pero el paciente adolescente y los padres a veces no son lúcidos de lo que está pasando. Y por eso que a mí me parece muy importante que la cátedra lo haya puesto como parte de la teoría en ustedes, porque en realidad en mi consulta, si yo pregunto a un adolescente, ¿te sientes triste? Y háganlo por favor, les va a decir que sí. Y si en algún momento usted le pregunta, ¿pensó en la muerte? Le va a decir que sí. Y si usted le pregunta, ¿has pensado en suicidarte? Sin temor, colegas, pregúntenlo y van a ver que van a veces encontrar un sí. Y a veces incluso cuando ya le hacen la interrogante de cómo lo harías, incluso ya lo tienen elaborado. Me tomaría pastillas, me lanzaría del tercer piso, a veces piensan en ahorcarse, etc. Entonces, es una enfermedad que está subdiagnosticada, subevaluada, y esa es mi intención. No enseñarles o no hacer una charla hoy día desde la mirada del médico psiquiatra que le pertenece el manejo, sino sobre la detección precoz, los síntomas de alerta. No todo es adolescentes. Yo me acuerdo haberles enseñado a ustedes los cambios normales de la adolescencia, no, pero no todos son cambios normales, hay también patología como esta. Muy bien. En los primeros momentos de la charla les voy a enseñar incluso cómo es un caso típico de adolescente que viene a la consulta, ¿no? Carlos tiene 17 años y viene por insomnio. El insomnio ahora es una variante muy común en nuestros adolescentes, ¿no? Los chicos ahora usan mucho las tablets, los celulares, las redes, ¿no? Entonces suelen echarse a la cama con el celular o luego de haber jugado sus juegos estos de línea y suelen tener insomnio, ¿no? Entonces es muy frecuente. Y con esta idea de que mañana estoy de vacaciones y mañana me puedo levantar tarde, peor, pasan hasta las 3, 4 de la mañana jugando, viendo videos, etcétera, pero con mucho insomnio. En la mañana hay cansancio matutino, se levantan a la fuerza, a veces se levantan a la 1 de la tarde, doctores. Ayer he tenido pacientes que me dicen que se levantan a la 1 de la tarde, colegas, ¿no? Tienen dificultades para concentrar, un bajo rendimiento, como siempre les enseñé, factores de riesgo y desánimo, ¿no? Relata tener pocos pero buenos amigos, consumo ocasional de alcohol, con una embriaguez importante a los 15. Tuvo un noviazgo importante que terminó hace poco, o sea, un factor detonante, lo que relaciona con el comienzo de sus síntomas. Perdón, doctores. Sus padres se separaron cuando él tenía 13 años en relación a peleas repetidas, violencia entre ellos. La madre ha tenido que trabajar mucho, ¿no? Dado que se separa, ella se vuelve el factor de predominancia económico. Su padre ya tiene una nueva pareja y mantiene una relación muy superficial con ellos, con mi paciente. Estudia ingeniería en computación, está en primer año y este semestre ha perdido la mayoría de sus cursos en relación a estas molestias, ¿no? Al tratar de estudiar no se puede concentrar. Él quisiera haber estudiado teatro, pero su padre se opuso. Muy frecuente esto en adolescentes, ¿no? Los que han rotado conmigo siempre hemos tomado estos temas, ¿no? La mirada de los padres, ¿no? Y esta oposición a que hagan exactamente carreras, pues, clásicas, ¿no? Y ahora los chicos quieren ser chef, los chicos quieren estudiar teatro, quieren ser músicos. Entonces las chicas quieren ser modelo, ¿no? Actrices, y los padres no lo tienen esto como una mirada de una profesión formal. Entonces presionan porque hagan carreras muy formales, ¿no? Entre ellas abogacía, ingeniería o médico, ¿no? Y entonces ahí viene un quiebre, ¿no? Él quisiera haber estudiado teatro, pero su padre se opuso diciéndole que si lo hacía no financiaría estos estudios.
Me pregunto, no sé si está escuchándome Lucy Guamaní, porque yo vuelvo a repetir, no se preocupen si no están, porque sé que recién se han enterado. ¿Estará Lucy por ahí? Entonces estará Sarita Loaiza. Sí, doctora, buenos días. ¿Sarita? Sí, sí, doctora. Hola, Sarita. Sarita, dime, de esta pequeña historia, digamos, qué factores de riesgo ves? Primero, el bajo rendimiento que puede ser posiblemente lo que viene en la parte académica, las dificultades de concentración igualmente. Por otro lado, también lo que viene a ser el insomnio, el cansancio, ¿no? Que puede ser también como problemas de salud que puedas estar presentando, el desánimo igualmente, el tener bueno, pocos amigos, bueno, creo que eso consideraría normal, pero sí el consumo ocasional de alcohol que pueda tener, ¿no? Porque tiene a los 15 años ya está consumiendo alcohol. Y Muy, el noviazgo que también ha terminado recientemente, ¿no? Eso también puede ser un factor de riesgo para ella, ¿no? muy bien, Sarita, muy bien. ¿Algo más, Luis Leiva? Solamente, no, o sea, no estoy evaluando, solamente para que no sea tan aburrida la clase con que solamente mi voz. Luis, ¿estás por ahí? Luis Leiva. Sandy Mendoza, ¿está por ahí? Sí, doctora, buenos días. Sandy, ¿algún factor de riesgo más? Gracias por estar. Bueno, el papá que está ausente bueno, tienen una relación esporádica, ¿no? Entonces, esa relación interpersonal no está siendo continua por la misma separación de los padres, ¿no? Claro, muy bien. ¿Y sabes qué, Sandy? ¿Qué te parece esa violencia familiar? Sí, también, porque eso también puede haber influido en el estado Sí. actual, ¿no? ¿Te acuerdas que en las primeras clases, colega, yo le hablaba que la violencia familiar es un factor de riesgo? Muchas gracias, Sandy, por estar ahí y gracias también a Sarita. Sigamos. Gracias. Entonces, ¿qué factores tiene este paciente? Como bien lo han dicho las colegas Sara y la colega Sandy, la separación de los padres, la violencia intrafamiliar, que ha sido mencionada. Bueno, estudiar, ya les decía yo, una carrera que él no quería, terminar una relación afectiva que él también lo menciona y ustedes también, una relación conflictiva con el padre o lejana también que ha sido mencionada, un padre autoritario, una figura materna ausente y el bajo rendimiento, todo lo que han mencionado tanto Sara como Sandy. Entonces, vamos viendo que este paciente ya tenía factores de riesgo familiares, factores de riesgo personales, ¿no? Ya incluso consumía alcohol, poco soporte de los amigos, y se le viene un factor desencadenante, ¿no? Está estudiando una carrera que no le gusta, etcétera. Tenía un montón de factores previos y viene uno desencadenante que es terminar con la novia. Y esto hace que el adolescente tenga síntomas y clínica de depresión que está mencionada. Cuando nosotros trabajamos con el adolescente, no solamente es darle un antidepresivo a Carlos, porque si yo le doy sertralina, fluoxetina, estaciloprán, cualquier antidepresivo que quiera yo usar con mi paciente, puede mejorar un poquito, pero si no cambiamos el contexto familiar o lo que está pasando alrededor, que es uno de los factores precipitantes, no vamos a mejorar. Entonces, ¿qué hay que ver en la familia de Carlos? Es cómo interactúan entre ellos, cuáles son las alianzas que se están formando, cuáles son las triangulaciones, las normas, los límites, las jerarquías. Yo le dejo ahí, no es una clase de manejo familiar, solamente quería que veamos cómo se puede instalar la depresión en un paciente que ya tenía factores de riesgo, que bien nos han señalado Sara y Sandy, donde se viene ya un factor desencadenante final, que es terminar con la novia,
y cómo la familia ha contribuido a esta instalación de patología del adolescente. Y que no vamos a poder mejorar o solamente mejorar con un manejo a mi adolescente con medicación, si es que fuese o no fuese necesario, si es que no abordamos estos temas que están puestos acá en la pantalla en la familia. Entonces, hoy día, colegas, vamos a hablar sobre la depresión adolescente, sobre la idea suicida, pero desde este punto de vista, en quiénes sospechar, en quiénes, hasta dónde actuar nosotros como clínicos generales y en qué momento derivar. ¿Qué tan frecuente es? Déjenme decirles que la prevalencia de trastornos mentales en Latinoamérica es alta, casi el 15%, y estos son datos antes de la pandemia. Perdonarán ustedes, pero todavía no tengo los datos post pandemia o en medio de la pandemia, ¿no? Y la mitad de estos trastornos mentales debutan en la adolescencia, aproximadamente a los 14 años. Y es verdad, doctores. Hasta los cuadros psicóticos, la presencia de alucinaciones, la presencia de fobias, de TOCs, ¿no? Suceden en este grupo etario. En el Perú, los trastornos mentales en adultos están aproximadamente en el 20.7%, y en niña, adolescente el 21%. Y de ellos, el más frecuente es la depresión. Vuelvo a repetir, estos son datos antes de la pandemia. Y el segundo es la ansiedad. Ya el MINSA reportaba que los problemas más frecuentes eran la depresión y la ansiedad. Y problemas de conducta también en el niño-niña y el consumo de alcohol, ¿no? ¿Qué condiciones inciden para que haya trastornos mentales en este grupo etario? Es el embarazo adolescente, que ya lo hemos mencionado como un factor de riesgo y precipitante, ¿no?, de problemas mentales, las enfermedades crónicas, dolorosas o terminales. Miren, si para un adulto es difícil manejar una enfermedad crónica, los que algunas veces han hecho conmigo adolescentes y hemos visto patología crónica, ¿no? En mi hospital manejamos mucha patología crónica, leucemias, escoliosis severas, ¿no? Problemas de tumores cerebrales, o sea, patologías que no terminan prontamente. Es bien difícil pedir a un niño o a un adolescente que se reponga fácilmente emocionalmente de estos temas, ¿no? Y los trastornos alimentarios. El suicidio es una de las 3 causas más frecuentes de muerte en adolescentes. Una de las 3 causas más frecuentes. O sea, qué importante la detección precoz. Esa es la razón de esta charla. ¿En quiénes sospechar? En un Carlos, como le presenté, un Carlos que ya tenía violencia familiar, que estaba haciendo una carrera que no quería. Estamos viendo un Carlos que padres ausentes por A o B razón, etc. Hay que sospechar y debe ser este suicidio generalmente prevenible. La tasa en adolescentes en América Latina es 6.1 por 100.000. La depresión y la ansiedad tienen mayor valor de años de vida perdidos por discapacidad. Claro, si uno está deprimido y está ansioso, no rinde, como este paciente, ¿no? Como Carlos. No le va bien en el colegio, en la universidad, hay fracaso académico, ¿no? Y entonces son años de vida perdido, ¿no? Yo tengo adolescentes que estoy manejando justamente por ejemplo, hay un chico de la Católica que estoy manejando que está deprimido, este chico de buena situación económica, pero ya está triqueando, por decir la verdad, que estoy trabajando con él, todos los cursos del primer ciclo de ciencias de matemáticas, ¿no? La Católica te ponen 4 ciencias y una letra, solamente pasa la letra y está triqueando. O sea, como le digo a mi paciente, has perdido ya más de un año y se va al segundo año de pérdida, ¿no? Años de vida perdidos por discapacidad, por la depresión o porque intentó suicidarse, que no es el caso de mi paciente, y queda con una discapacidad. La finalidad de esta charla es contribuir en una toma de decisiones clínicas para que ustedes sepan en qué momento derivar, qué casos son solamente adolescentes, cambios normales del adolescente y qué casos se pueden quedar en un acompañamiento propositivo al adolescente.
privilegiar obviamente los criterios, las acciones de prevención y criterios clínicos del diagnóstico. A mí me interesa que ustedes hoy día y yo también salga de esta charla viendo qué puedo hacer para prevenir la prevención y tener el criterio claro de diagnóstico y de derivación. Eso es importante, ¿no? Yo no quiero que se queden con un deprimido mayor, severo, hasta incluso moderado, pero tal vez pueden acompañar a un paciente leve y poderlo sacar de esta depresión. Y pueden definitivamente prevenirla, ¿no? Si trabajan en los primeros momentos. Estrategias de intervención para una atención oportuna e integral de la depresión que se presenta en adolescentes y que es tan frecuente. Porque déjenme decirles, la cantidad de psiquiatras que tenemos en el país es muy pobre. Y de los psiquiatras infantiles, peor. O sea, no será pues una veintena de psiquiatras infanto-juveniles. Entonces, si ustedes van a intentar que toda depresión pase al especialista, al psiquiatra, que ya son pocos, en provincias a veces hay un solo psiquiatra para toda la provincia, dificilísimo. Y obviamente van a atender básicamente la patología pesada. Entonces, esto es un tema que tenemos como clínicos generales, de todas maneras, tratar de acompañarlos, ¿no? Una detección precoz, un cuidado integral, que no solamente es al adolescente, como siempre les he enseñado. El tema adolescente tiene que ver con la familia y con la comunidad. Y el otro objetivo mío es saber derivar. ¿Cuándo? ¿En qué momento debes derivar? ¿Cómo y a dónde? Esa es básicamente la razón de esta charla. Detección precoz, cuidado integral a la familia, al adolescente y a la comunidad, y saber derivar, obviamente, y la prevención en todas sus áreas. Esto es la definición de depresión. Es un trastorno mental, obviamente, donde hay un humor de tristeza, depresivo. Hay una pérdida de capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, la anedonia. Les comento que si ustedes lo preguntan, sí, le dicen ya no disfruto de las cosas como antes. Cansancio, fatiga, que empobrece la calidad de vida y genera dificultades en el entorno familiar, laboral y social de quienes la sufren. Esta es la etiología, generalmente es desconocida, pero se ha demostrado pues una cierta carga hereditaria. Por eso es que cuando hacemos historia clínica en el adolescente preguntamos si hay antecedentes de depresión, si hay antecedentes de suicidio, de enfermedades mentales. Como sabemos que en esta edad va a haber el debut de estas enfermedades, es obligatorio preguntar si hay carga familiar para esto. Si hay evidencia de alteraciones de neurotransmisores cerebrales. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta uno que si damos los inhibidores de la recaptación de serotonina, esto mejora. Entonces, hay una evidencia de que esto también es un tema bastante de neurotransmisores cerebrales y que pueden predisponer, ¿no? Y existen factores desencadenantes que se producen un quiebre emocional, entre ellos el maltrato, muy frecuente en adolescentes, doctores. Mañana que vamos a hacer violencia familiar lo van a ver qué frecuente es. El abuso sexual, la pérdida de un ser emocionalmente cercano, pérdidas materiales, entre otros, ¿no? Y vuelvo a repetir, la fisiopatología no se conoce, no está claro, pero obviamente se sabe que hay factores que pueden sugerir que son debidos a una alteración de la función de la corteza prefrontal, ¿no? Entonces hay como, de todas maneras, una tendencia a pensar que es un tema muy biológico, ¿no? Porque hay alteración de la corteza prefrontal, del diencéfalo, un sistema límbico, y porque hay respuesta pues a la terapia. Entonces si responde, depende de estos neurotransmisores, básicamente la depresión, pero no explica todo, no explica todo. La epidemiología ya la hemos revisado, pero quería solamente un poquito más profundizar en qué dice el Instituto Nacional de Salud Mental, el Instituto Noguchi, en la cual reporta esto ya en niños y adolescentes, en adolescentes sobre todo, la cantidad de episodios depresivos en Lima es en 18.2%, en la Sierra
16 y en la selva 21. ¿Y esto por qué lo pongo? Porque siempre yo les he hablado a ustedes desde que nos conocemos que la adolescencia es diferente, no hay adolescencia si no hay adolescente, y que estos contextos socioculturales, cósmicos, si quieren decir, de la comunidad, pues dependen. Y por eso es que debe haber una razón por la cual en la selva es más frecuente la depresión, ¿no? Que tal vez en la sierra. ¿Cuál será pues la cosmovisión de estos adolescentes de la sierra que no se entristecen con el estilo, con las frustraciones que tienen, ¿no? A diario? Porque sí, en la selva el adolescente entra más a depresión y por qué no tanto en la zona urbana como Lima y Callao. Déjenme decirles nuevamente que estas son datas antes, como se puede ver, de la pandemia. En la pandemia esto, doctores, ha dado un pico altísimo de evolución, tanto de depresión como de ansiedad, por las razones que ya ustedes saben. El adolescente es eminentemente sociable y se le estuvo encerrado 2 años, ¿no? Alejándose de las actividades de disfrute, como es el deporte, las reuniones sociales, ¿no? Que es parte de ellos, de la enamorada, ¿no? O sea, la pandemia fue un drama para ellos en todos los ángulos que hemos visto, y también por las pérdidas probablemente que hayan tenido, familiares cercanos que han perdido, padres, etcétera. O sea, todo ha sido muy concluyente a que pueda haber depresión en los adolescentes. Los factores de riesgo que se asocian, vuelvo a repetir, es la cultura y el género, ¿no? Si bien la depresión se presenta en hombres y en mujeres, pero es mucho más frecuente en las mujeres, más sensibles ellas, y también esto cuando hablemos probablemente de suicidio, que yo sé que ustedes lo saben, los varones son pues mucho más determinados, las mujeres son un poquito más digamos, histriónicas en esto, van haciéndolo a pocos o llamando la atención, etcétera. Pero la cosa que sí, el medio ambiente, la cultura y el género determinan cómo va a ser el curso de esta depresión. Los estilos de vida de la familia, siempre les diré, para mí muy importantes. Una familia funcional o disfuncional, como la de Carlos, sumamente disfuncional, ¿no? Un padre ausente, un padre que ya tiene otra pareja, que se olvida de sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y factores hereditarios es donde existe mayor riesgo, ¿no? Yo tengo una paciente donde su abuela, su tía, o sea, por lado del papá, su abuela paterna y sus tías están en tratamiento de depresión, y mi adolescente ha comenzado a hacer depresión. ¿Cómo no darle importancia a la parte familiar? ¿Qué síntomas hay? Acá están. Tristeza, pregúntale, ¿te sientes triste? Sin temor. Desgano, anedonia, ansiedad, insomnio muy frecuente, doctores, alteraciones del pensamiento, ¿no? ¿Cómo es esto? Están tranquilos y entran ideas fuera de contexto, ¿no? Están estudiando y les altera el pensamiento, nuevas ideas que no vienen al caso y que los distraen, que no dejan concentrarse o que están dando vueltas y vueltas y vueltas en su cabeza, ¿no? Alteraciones somáticas, alteraciones digestivas, la cefalea tan frecuente en el paciente, les duele la cabeza, les duele el cuerpo, les duele la barriga, ¿no? Generalmente. En el comportamiento, el adolescente es irritable, colegas, ¿no? No esperen ver un paciente tirado en el sillón llorando como hacemos los adultos. Se pone renegón, irritable, malhumorado, se vuelve intolerante, hasta agresivo. Ese es el paciente deprimido. Hay modificaciones del apetito y del peso, hay una pérdida del placer, ya no quieren jugar, no les da igual, o no salir, no quieren salir, etcétera. Una culpa excesiva, pregunten. A mí me llamaba la atención cuando comencé esto y no se me daba por preguntar, cómo preguntar el sentimiento de culpa. Pero después preguntaba, ¿te sientes culpable de algo? Y te contestan, sí, me siento culpable que mi mamá esté triste, me siento culpable que mi papá se haya ido de la casa,
me siento culpable porque hay muchos gastos, porque no estoy cumpliendo la expectativa, ¿no? Porque he fracasado, porque mi mamá quiere que yo sea etcétera, ¿no? Pensamiento suicida, también pregunten, colegas, sin temor. También me costó mucho hacer esta pregunta cuando comencé esta especialidad, ¿no? Preguntarle a un jovencito de 13, 14 años, pero oh sorpresa, me contestaban que sí. De una disminución de la energía que se manifiesta en cansancio, ¿no? Ya amanezco, estoy cansado todo el día, doctora, estoy cansado, ¿no? Ese es el paciente con depresión. Ahora, el cuadro clínico debe presentarse por lo menos más de 2 semanas. Como vuelvo a repetir, lo más importante es la irritabilidad del adolescente, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, pero doctora, usted nos enseñó que es frecuente un adolescente. Sí, pero este es mucho más irritable de lo que ya estaba. Recuerden que son 2 semanas de evolución. Entonces, la mamá como que conoce que es un renegón porque siempre a esta etapa de adolescente está un poco renegón, pero se vuelve mucho más irritable en estas últimas semanas, ¿no? Y es importante preguntar sobre la tristeza, pregúntele, y este retraimiento, irritabilidad, este aislamiento, ¿no? Que también es un punto de quiebre, entre que ellos buscan aislarse porque les gusta estar solos en su cuarto, con esto de que ya no quieren salir para nada del cuarto, ¿no? Para nada, doctores. Pueden pasar todo el día ahí en su habitación, ¿no? Y eso ya, o no quieren compartir, por ejemplo, ni siquiera los alimentos con los padres, no quieren salir un momentito a la sala, están todo el día muy ya retraídos, ¿no? Y por lo menos de estos 2 síntomas importantes, entre la irritabilidad, la tristeza, ¿no? Habría que sumarle por lo menos 3 de los siguientes, más 3 de los siguientes, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, 2 muy importantes, irritabilidad y tristeza, y 3, aunque sea de la siguiente lista. Esto lo he sacado de la guía de práctica clínica de depresión de adolescentes de mi instituto. Esto sí es preparado por los psiquiatras y dice por lo menos 3, ya sea falta de apetito, pérdida de peso, o lo contrario, ¿no? Aumento de peso, una falta de energía, que les vuelvo a decir, el cansancio, una pérdida de interés de actividades cotidianas, una tendencia a descalificarse, sí, soy torpe, soy tonto, no sirvo para los estudios, ¿no? Disminución en la concentración o bajo rendimiento escolar y pensamiento recurrente de muerte y suicidio. Entonces, si usted tiene un paciente que por más de 2 semanas está más irritable, se siente triste y puede sumarle 3 de estos síntomas, ya tiene usted la sospecha de depresión y podría ya usted enviarlo a la especialidad. Esto es lo que dice el CIE-10, yo lo voy a dejar ahí, vuelvo a repetir, esto ya es un manejo, pero sí sirve para que ustedes también puedan contextualizar si estamos ante una depresión. Esto es lo que dice el CIE-10, que ustedes conocen, que básicamente también se relaciona mucho con lo que venimos hablando. Por ejemplo, humor depresivo, ¿no? La anedonia, que ya lo hemos hablado, el cansancio exagerado, la pérdida de sentimientos de inferioridad, una muy baja autoestima. El adolescente ya a veces tiene la habilidad en la autoestima, pero ahora la tiene más baja. Pensamientos de culpa, trastornos del sueño, el insomnio que lo hemos dicho, trastornos del apetito y los pensamientos, básicamente lo mismo que venimos hablando. Y al menos 5 de estos síntomas, ¿no? Que interfieran en su vida diaria por lo menos 2 semanas. Cuando yo suelo pensar en un tratamiento en el adolescente deprimido, cuando ya esto está interfiriendo en su vida diaria, ¿no? Por ejemplo, si está muy irritable y no se puede relacionar ya muy bien o muy preocupado, ya no quiere, no tiene interés en los deportes, que para mí es importante como factor de protección, cuando ya no aumentan de peso muy frecuente en las adolescentes, ¿no? A veces uno dice, está delgada porque es la moda, quieren estar así, pero a veces ya está muy por debajo del 5º percentil, entonces ya no es solamente pensar en que quiere ser delgada, de repente estamos ante una anorexia o una paciente con bulimia, y en el fondo el trastorno de conducta alimentaria, colegas, es depresión. Tanto esto es cierto
que las anoréxicas, las bulímicas, el tratamiento es un antidepresivo. Esto que les decía, el insomnio, ¿no? Mirar mucha televisión o, o estar en las redes o jugar en línea, hablar de huyen de la casa, aburrimiento persistente, ¿no? Que también es frecuente, pero esto es persistente. El bajo rendimiento y la idea de muerte, ¿no? El diagnóstico diferencial hay que diferenciarlo de la depresión clínica, que es lo suficientemente grave e incapacitante como para requerir una intervención de la tristeza o angustia que forma parte normal de la experiencia humana. Como le decía ayer a un paciente, ¿no?, que había perdido sus familiares en el COVID, es normal que usted esté triste, ¿no? Es normal, o sea, ha tenido una pérdida, ¿no? Pero una cosa es que se prolongue más de los 6 meses y que no haya esa pérdida y que el paciente esté, pues, en verdad triste a tal nivel, pues, que se sienta una incapacidad funcional, ¿no? Como les decía de mi paciente, tengo otro paciente que está en la católica, pero él ya está avanzado, sin ninguna causa aparente. El chico tiene mucho temor, mucho miedo y tristeza de volver a clases, ¿no? Lo está incapacitando y eso ya hay que intervenir. Una disfunción social, un nivel elevado de angustia, distingue la depresión de la tristeza transitoria, ¿no?, que es una consecuencia de la vida normal. Entonces, si usted encuentra una razón para estar triste, bueno, es la consecuencia lógica y normal y adecuada y esperada. Acompañamiento. Perdón, doctores, pero si no existe y se está prolongando más de 6 meses, ya es un momento de intervención. No hay un examen, pues, un examen de laboratorio que nos puede hacer el diagnóstico, lamentablemente, no hay algo que nos podamos apoyar. ¿En qué nos apoyamos? En los test. En los test que yo siempre los uso, ustedes lo pueden usar, algunos alumnos míos me han visto usar en la práctica, en las clases prácticas, ¿no? Los test de ansiedad, los test de depresión, los test, el SQR que tenemos también, que ha sido adaptada para adolescentes, SRQ-18 se llama, SRQ-18, que es el cuestionario de síntomas para adolescentes, el test de Zoom, el test de Hamilton para ver ansiedad o depresión. Eso es muy usado en la práctica mía incluso, porque me sirve para diferenciar si estoy ante una depresión leve o moderada o grave, ¿no? Y bueno, y siempre descartar patología, ¿no? Si es que hay algo más, ¿no? Tengo un adolescente varón, por ejemplo, de 20 años, ¿no?, que estaba tomando un antidepresivo dado por su psiquiatra y le ha comenzado a crecer la mama mucho, ¿no? Entonces, sabemos todos que los antidepresivos producen prolactina, ¿no? Entonces, le doso la prolactina y la tiene alta, 60, pero de todas maneras tengo que descartar si no hay un prolactinoma, y en eso estoy. Entonces, de todas maneras, buscar patología médica, biológica, es necesario, ¿no?, para descartar, ¿no?, o confirmar si solamente estamos ante un cuadro depresivo. Y bueno, y acá, como dices, la más conocida es la de la escala de autoevaluación de Hamilton, y yo uso también la de Zoom. ¿Qué hacer? En las medidas que... Entonces, hasta ahí, colegas, por ejemplo, si yo hago estas pruebas y veo que es una depresión moderada o severa, yo lo derivo al médico de la especialidad. Si es una depresión leve, todavía me puedo quedar con él y ir evaluando. ¿Y qué le daría si fuera leve? Si fuera leve, lo que hay que hacer es hacer después el test de habilidades sociales, que muy probablemente tenga la autoestima baja, muy probablemente tenga la comunicación baja, y trabajar. Eso sí lo pueden hacer. Eso sí lo pueden hacer desde el primer nivel, ¿no? Existe se los voy a mencionar, y si no, se lo voy a pasar también a su delegado. Existe un libro que se llama Cómo planear mi vida, donde ustedes les enseñan todos los talleres que se pueden trabajar con adolescentes y las consejerías, pero también el ministerio ya tiene colgado en su web cómo se debe hacer una consejería para desarrollar habilidades sociales. ¿Qué habilidades? Comunicación, autoestima,
toma de decisiones, ¿no? Y un soporte, un acompañamiento. Actividad física es fundamental, doctores, por la liberación también de neurotransmisores y además que al mejorar la apariencia el chico se va a sentir bien porque ustedes saben lo importante que es para ellos la imagen corporal, ¿no? Y también se van a sentir más saludables. Darles hábitos de vida saludable, alimentación saludable, ¿no? Descanso, higiene del sueño que se llama, o sea, ayudarles a formar horarios de sueño, ¿no? Estas tres primeras para mí me parece fundamental, ¿no? Que ustedes como médicos generales, celulinistas, lo pueden hacer. Dar habilidades sociales, y trabajar fuertemente, que cumpla las actividades físicas, por lo menos 20 minutos de algo que te acelere el corazón. Ahí tienes que tú ayudarle como médico a generar cuál sería la que más le conviene. Hábitos de vida saludable, higiene de sueño, alimentación saludable y luego trabajar, si se puede, los amortiguadores familiares y comunitarios. Y acá viene la tercera lámina que les enseñé del trabajo con Carlos, ¿no? Si están preparados y pueden hacerlo. Cuando yo les enseño a Carlos, le digo, esto tendría que trabajar yo con la familia. Jerarquías, normas, comunicación saludable, negociación, etcétera. Esos son los amortiguadores en la familia. Y en la comunidad, cuando sean ustedes médicos celulinistas, ubicar en la comunidad, la municipalidad, la iglesia, qué sé yo, espacios propositivos para su adolescente e insertarlos ahí, ¿no? Y bueno, terapia medicamentosa según el caso sea diagnosticado, evaluado, visto, sí, para que puedan usarlo. El pronóstico de estos casos va a depender mucho de a qué edad comenzó. Definitivamente, cuanto más precoz comienza, 7, 8, 9 años la depresión, el pronóstico es más sombrío, ¿no? Porque una depresión no manejada, no visto y de debut tan temprano, a veces los factores alrededor son muy fuertes, son muy permanentes, que eso va a ser muy difícil movilizar todo eso para que el paciente mejore. De la duración, de qué tiempo te demoraste, nosotros como médicos o los padres en venir o el adolescente en buscarnos en hacer el diagnóstico y el manejo, ¿no? Cuando yo entrevisto a adolescentes, a veces el problema vienen arrastrando pues años, doctores, mucho tiempo atrás, ¿no? Mucho tiempo atrás. Y entonces nadie se ha dado cuenta. Hospitalizaciones previas, hay pacientes que ya han tenido idea suicida, que han tenido intoxicación alcohólica, o sea, cualquier problema, crisis de ansiedad, ¿no? Chicos que llegan a la emergencia por crisis y tienen que ser hospitalizadas. Una historia positiva familiar de no soporte, ¿no? O de depresión. Y esto, ¿cuáles son los que podrían ayudarnos o decirnos que el pronóstico va a ser malo en este paciente? Si no hay una buena respuesta al tratamiento instalado, incluso doctores de antidepresivos, ¿eh? La separación de los padres, o sea, no tener nosotros como médicos un soporte familiar que nos ayude a mejorar nuestro paciente. Una alta dependencia y una clase social baja. Lamentablemente, nuestros pacientes, colegas que están viviendo todavía en extrema pobreza, estos pacientes todavía están superando pues problemas primarios de salud, vale decir diarreas, neumonía, malnutrición, están todavía manejando neumonía, sarampión, mire que ahora volvió a aparecer la lepra, el dengue, o sea, están tan preocupados manejando sus problemas de salud primarios, que la depresión no es para ellos un tema, ¿no? Entonces estos pacientes son olvidados, este diagnóstico no es manejado, ¿no? No quiero decir que no es importante, sino que están todavía luchando con patologías severas como la malnutrición, como la meningitis tuberculosa, o la misma tuberculosis, como la aparición de enfermedades prevalentes, ¿no? De la infancia, la varicela, que no le vacunó de sarampión, etc. Entonces, este síntoma queda, o este problema queda relegado luego de que ellos puedan superar los primeros problemas sanitarios que tienen en su hogar.
Esta es la complicación más grande, ¿no, colegas? El 15% de los deprimidos intentan suicidarse. Y en adolescentes es mucho más, digamos, no diría yo fácil, sino mucho más accesible. ¿Por qué? Porque ya les expliqué desde la primera clase que el adolescente tiene la corteza prefrontal como último en madurar. Y por lo tanto, su control de impulsos es muy pobre, ¿no? Entonces lo viene pensando y un día, ¡pum!, pasa al acto. Pasó al acto. Es sumamente impulsivo, también lo hemos conversado, es egocentrista, piensa que todo el mundo debe estar pendiente de él, ¿no? A mí no me... Eso es un problema muy grande que tengo en adolescentes, ¿no? A mi hermano sí y a mí no, doctora. A mi hermano sí o a mi hermana sí lo cuidan, pero a mí no, ¿no? A mí no tienen, conmigo no se preocupan, no tienen... Y no es eso, sino que ellos quieren tener toda la mirada para ellos porque ellos son egocentristas, ¿no? Y tienen una autoestima muy lábil, ¿no? Decirle gordo, decirle hola mi cholito, ya se están dañando, ¿no? Entonces, los padres ese no saben y lamentablemente nuestro pueblo peruano suele ser muy sarcástico, ¿no? Nosotros somos así, no sé si otros países, pero los peruanos somos así. Si no escuchen las bromas que se dan en general, somos sarcásticos, somos de poner apodos muy fuertes, muy lacerantes, ¿no? En tono de broma, pero que al final dañan al paciente, ¿no? Dañan al adolescente. Y ustedes conocen más esto que yo. Entonces, recordar, colegas, que este es un trastorno muy frecuente, por favor, muy sobrefrecuente en la adolescencia, y ahora esas cifras que les mostré han quedado cortas después de la pandemia. Que el cuidado tiene que ser al adolescente, a su familia y la comunidad. El ver el tema de curso de vida siempre, por favor. Si ustedes ya veían que este chiquito tenía una familia disfuncional, que este chiquito iba fracasando en el colegio, que este padre, etcétera, etcétera, ya saben lo que van a tener en la adolescencia. Y por lo tanto es una responsabilidad darles este paquete que ya les he enseñado también para que pase la otra etapa de vida mucho más fortalecida, ¿no? No tengamos jóvenes o adultos como nosotros, como ustedes. ¿Cuántos de ustedes de repente están cargando ahorita un poco de depresión porque no se trabajó antes? Pues sobre todo porque manejamos mucho estrés, ¿no? Si no, miren ustedes a nuestros médicos, ¿no? Adultos, cuántos de ellos están pues en tratamiento antidepresivo por el estrés que están cargando, pero porque no supieron entrar en estos hábitos saludables que compense el estrés que están manejando, ¿no? Prevención de factores de riesgo, que ya les he hablado al cansancio en las clases primeras, promoción de factores protectores y, colegas, no olviden que ese contacto con adolescentes puede ser su única oportunidad de salvar una vida o de salvar una discapacidad duradera. Gracias, doctores, gracias. Salgo de la clase. No sé si hay alguna pregunta, si hay algo que me quieran preguntar. Este es el momento. Ay, Dios, ¿están ahí? Sí, acá están. No sé si hay algo que me quisieran preguntar, doctores. Algo que quedó sobre la mesa. Bien. Una pregunta. Sí, doctor, cómo no, encantadísimo. ¿Qué tal? Buenos días. Por ejemplo, estos pacientes que de repente puedan presentar depresión, ¿cuál sería el manejo correcto entonces que deberíamos dar? Ir de repente en este caso con el médico o pediatra y luego pasar a psicología, o cuál sería el manejo completo e integral que se debería dar, considerando que tiene factores de riesgo, considerando, o cómo podríamos en la medida suprimir esos factores de riesgo, porque de por sí sabemos de que puede existir estos factores de riesgo que no hay forma de que los podamos alejar. Por ejemplo, digamos en el caso de una familia disfuncional, o en el caso de una familia agresiva, no habría forma de retirarte de ese ambiente. Entonces, ¿cómo se podría trabajar ese tipo de cosas? Excelente pregunta, doctor. Excelente. Muchas veces me he encontrado con ese problema y como les dije, uno entra a estos temas y uno dice,
pero esto yo no puedo solucionar, ¿no? Yo tengo una paciente ahorita por Zoom que me decía, me escribía en el chat, doctor, me escribía en el chat, y entonces yo le decía, pero yo quiero que tú me hables, ¿no? Entonces me decía, no, mi mamá está al lado, entonces, pero ¿cómo? Si, porque como a la hora de las consultas es por Zoom, le digo, dile a tu mamá que yo estoy haciendo una consulta confidencial. En resumidas, vino la mamá y le dije, señora, ¿sabe qué? Quiero una consulta confidencial, y ella se fue. Tuvo que salir de la casa para que me... Entonces la adolescente me cuenta que la mamá la maltrata, ¿no? Y ella tiene miedo que se entere porque cuando lo contó a la psicóloga del colegio, la mamá fue, hizo un escándalo y la vuelve a pegar a mi paciente, ¿no? Entonces yo también me pongo en el contexto que usted me dice, yo como médica, en este tema familiar, ¿qué puedo hacer? En estos casos, doctor, pongamos donde usted ve que la familia, le he puesto un ejemplo porque le entiendo la pregunta totalmente, hay cosas que yo no puedo manejar como médica de adolescentes, ¿no? Yo soy pediatra de adolescentes. ¿Cuánto yo puedo hacer que esta familia que es violenta, disfuncional, etcétera, o padres separados, padres que se olvidan de los hijos, madre alcohólica, madre ausente total, ¿no? Etcétera, pueda yo cambiar Cuando tú te encuentras en estos casos, Pedro, lo que tienes que hacer es fortalecer al adolescente. Tienes que fortalecer, ¿con qué? Con habilidades sociales. ¿Para qué? Para que este adolescente tome la decisión más saludable en su entorno que él nomás conoce. Por ejemplo, yo tengo adolescentes que vivían en estos callejones, doctor, no sé si ustedes colegas conocen, por decirte, como esos callejones del Callao o los callejones que hay en el Rímac, donde es de un solo caño de verdad, y todo en ese callejón, toda la familia, colegas, todos son familia, y él vivía en ese callejón donde toda su familia era microcomerciador de drogas y fumaban y consumían, o sea, eran drogadictos y vendían la droga. Y esto lo vas a ver también en zonas, los barracones del Callao, por ejemplo. ¿Y qué haces tú con un adolescente que está casi condenado a consumir porque los padres, los primos, los tíos, todos le exigían? Este chico llegó a mi servicio y lo potencializamos. Él decidió a los 14 años salir de ese medio y se fue a vivir a estos centros que se llaman los CAR, los centros de acogida a adolescentes. Se fue a vivir ahí, abandonó, se fue a vivir, o sea, son establecimientos del Estado, semejante Cedro, pero a veces cuando digo Cedro ustedes lo confunden con esto de drogas. No, Cedro también tiene lugares donde hay acogida al adolescente para ayudarle, ¿no? Hasta que sea, mientras que no tiene un soporte familiar, los ayuda. Lo vas a encontrar más fácil como los CAR, C-A-R, CAR, ¿no? Y ahí este adolescente se fue a vivir, se desvinculó totalmente. Solamente él lo podía hacer. Nosotros no podíamos hacer eso como médicos de este adolescente, pero lo potencializamos a que tome su decisión. Y ahorita es un empresario. Este chico para mí es uno de los grandes ejemplos de resiliencia y de verdad, modestia aparte, de éxito del servicio. Porque él tomó la decisión, se fue y dijo no regreso a ese lugar. Se volvió empresario y ahora nos visita ya con sus hijos, da trabajo a otros, etcétera, etcétera. No es el caso, sino ¿qué se hace ahí? Tienes que trabajar básicamente con el adolescente. ¿Con qué, doctora? Darle habilidades sociales, darle fortaleza, factores protectores, disminuye lo que pueda sus factores de riesgo, y eso vas a ver que hace que el adolescente tome una decisión para él en su entorno, que tú ni yo lo vamos a dominar. El único que puede tomar esa decisión es él. Tengo pacientes que, por ejemplo, me dicen, doctora, en Chincha está mi tío, que yo con él me siento bien y me podría ir ahí. Y ellos toman su decisión, porque saben qué es lo que pueden hacer en ese medio social, cultural, familiar. Ok, Pedro, muy buena pregunta. Muchas bueno, gracias. Doctor. No, a ti por la pregunta. Gracias. Muy bien, doctores. Voy a pasar a lo de mañana. No quiero que estén preocupados porque esto ya es una experiencia que lo he vivido con los otros grupos.
Lo que sí voy a repartir el tema, pero esta vez, como le decía Jan, voy a tener dos variables. Uno, que no voy a comenzar siempre con que las primeras sean el número 1 o 2, sino al revés. Y dos, quisiera que haya un grupo que me busque unos pequeños episodios de violencia en las redes, en la web, para iniciar así la actividad. Entonces, no sé si me van a entender. Voy a repartir los temas ya. Por favor, yo lo tengo acá apuntado. El número de lista, Jan, ¿podrías ponerme en la pantalla, por favor, la lista de los alumnos ahorita? ¿Podría ser, Jan, por favor? Yo los tengo en mi agenda, pero los tengo desordenados. Que yo califiqué ya ¿Me escuchó, Jan? ¿Podría ponerme la lista de los alumnos por orden? Sí, doctora, ahorita lo coloco. Para que no quede esto tan en el aire. Entonces vamos a hacer así. Vamos a comenzar, por favor, con un pequeñísimo video, no más de 1 minuto, donde se pueda ver violencia en adolescentes. Me gustaría que sean 2 o 3 videitos. Vamos a poner 3 videitos, no más de 1 minuto, que ustedes, el alumno de la lista 34, 35 y 36 pueda buscar. 1 minuto de video donde podamos ver violencia adolescente. Búsquenla en las redes y luego de esos 3 videitos, comentario, pequeñísimo. No va a tener cada grupo tiempo más de 5 minutos o 10 minutos de exposición, no más, porque tengo que hacerlo máximo en 1 hora y media este trabajo. Entonces, vamos a ponerle como máximo 5 minutos. Muchas gracias, Jan. Comienza, por favor, desde abajo, por favor. Muchas gracias. Baja un poquito. Muchas gracias, Jan. Ah, tenemos yo había calculado hasta la 36. Después voy a ver ya el trabajo de Ordóñez y de Paulo, por favor. No los incluí, ahorita los voy a incluir, ¿ya? Disculpen ellos dos. Tenía 36 alumnos. Entonces, el alumno 36, 35 y 34 va a hacer ese trabajo. De Montes, Nacarino y no veo el otro nombre. Solís, Daisy. Ellos, por favor, van a buscar 3 videitos de 1 minuto cada uno sobre que expone la violencia del adolescente. Y lo van a comentar para comenzar a entrar al tema. ¿No? Ojalá no sea todo pues solamente violencia física, búsquense diferentes videitos muy gráficos para que podamos entrar al tema. ¿Sí? El alumno 30, desde el 35, ya, estoy mal. De la 31 a la 33. Está bien. Por favor, estos alumnos van a hablar sobre la definición y la epidemiología. Me gustaría mucho que busquen epidemiología en lo más cercano en país, ¿ya? ¿Cuál es la prevalencia? Estamos hablando con Merma, ¿no? 31 a la 33, prefiero los nombres, con Manuel y con John. La definición de violencia, pero lo que más también quisiera que trabajen es la epidemiología en nuestro país, ¿no? Y no solamente de un tipo de violencia, quisiera que encuentren obviamente cómo está la violencia física, verbal, psicológica y sexual en adolescentes. Feminicidio, data, por favor, búsquenla, la más actualizada, por favor. De los alumnos 28 a la 30, Sandy, Luis, Sarita. Por favor, los tipos. Pero no solamente mencionarlos, sino, y ahora hay otro tipo más que ha aparecido, por favor, Sarita y equipo, de la 28 a la 30. También hay el ciberbullying, y desglosarlo un poquito más, ¿no?
Tal vez estamos acostumbrados a hablar de la violencia física, sexual, pero el ciberbullying es un nuevo concepto y quisiera que por favor lo ahonden un poquito porque es lo nuevo, lo que tampoco conocemos mucho nosotros y que tenemos que profundizar, ¿no? Tanto en las redes como también con esto de la captura a través de estas pacientes que son contactadas por violentadores, por trata, por estos, ¿cómo se llama?, abuso que pueden hacer con las mismas adolescentes. Los alumnos, ahí estamos hasta la número 28. De la 25 a la 27, la clínica. Pero no quiero pues la clínica ya cuando vino golpeada, ¿no? Que también hay que verla, también la quiero. O sea, ¿qué debes buscar? Alumnos, gracias, Giancarlo, Sara, Luis, ¿no? A la hora del examen, cuando viene a tu consultorio, ¿no? Un poquito la clínica previa y la clínica también que debe buscar usted como proveedor de salud a la hora que entra el paciente, ¿no? ¿Qué tienes que buscar? ¿Cómo va a ser la clínica de un abuso sexual? ¿Qué tengo que describir? Porque eso quiero que aprendamos juntos, porque lo van a vivir colegas en Cerulos. A ver si no me pierdo. El alumno de la 22 a la 24, por favor, Jan. Que estamos hablando con Ivonne, Elena y Cristóbal, es lo que veo. Mautino, ya. No. De la 22 a la 24, el manejo multidisciplinario. ¿Qué debo hacer yo como médico? ¿Qué debe hacer la enfermera? ¿Qué debe hacer la psicóloga? ¿Qué debe hacer la nutricionista? ¿Qué debe hacer la asistente social? ¿Qué debe hacer el fiscal? ¿Qué debe hacer el abogado? Etcétera. Bueno, lo que puedan. Lo que hay en un hospital son las mamis. Miren por ahí. Y ahí van a ver el equipo multidisciplinario que se necesita para manejo de violencia. ¿Y cuál es la función de cada uno? ¿No? No vamos pues nosotros también a invadir como bien decía Pedro en su pregunta, ¿cuál es el trabajo, doctora, de la psicóloga en estos casos? ¿No? Perfecto, ahí va a salir. Del alumno, ayúdame Jan, sería del 21 a la 19. ¿No? Ya. Ahí tenemos a Luna Malpartida y a Matos, ¿no? El adolescente violentado. Es diferente el violentador, que va a hablar los alumnos 16 a la 18, que el adolescente violentado. Una cosa es la clínica, pues, del que es violentado, deprimido, abusado, bulineado, que el adolescente violentador, ¿no? Los gringachos que hay por ahí, ¿no? El abusivo, ¿no? El sicario, ¿no? El que pertenece a barras bravas, ¿no? Los sicarios, doctores, los sicarios tienen 15, 14 años y los buscan justamente porque no tienen penalidad. O sea, esto es real. O sea, quisiera que por favor de la 16 a la 18 el violentador y del 19 a la 21 el violentado. Ya me quedé, de la 13 a la 15, por favor, Jan, muy amable. Leiva, Limasca y Loaiza. Las causas. Ahí, obviamente, todas las causas que pueden llevar a que un paciente sea violentado o violentador. O sea, y ahí vienen todas las causas, todos los factores de riesgo personales, familiares y comunitarios. Y si quieren también de las redes, ¿no? De los TICs, de los medios de comunicación, ¿no? Que los adolescentes, colegas, están pegados todo el día al celular, a los medios. Estos cuánto están influenciando para que el adolescente sea violentado o violentador, ¿no? De las 9 a las 12, por favor. Este es un tema muy importante y pues he puesto 4 alumnos, 9 a la 12, desde Rosarito hasta Lébano, porque esta es la parte más importante, la prevención. Existe prevención, colegas, primaria, secundaria, terciaria. ¿Cómo debemos trabajar sobre todo en la prevención primaria? Porque ustedes van a ser médicos generales inicialmente, cada uno hará su especialidad, yo no me meto,
pero no pueden eximirse de hacer prevención, en donde vean un adolescente, porque ustedes van a tener contactos y ya siempre les diré, es la única oportunidad. Entonces tiene que quedar muy claro cómo va a ser la prevención. Y pues he puesto 4 alumnos porque en realidad es un tema muy importante. Ahora nos toca los alumnos de la 5 a la 8. Las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Las consecuencias, la patología que puede adquirir este paciente, ¿no? ¿Qué patología va a estar enlazada a esto? Por ejemplo, la anorexia nerviosa, doctores, se ha asociado mucho con abuso sexual. Entonces, a mí, inicialmente, cuando veía una anoréxica, mi trabajo era qué comes, cuánto comes, qué calorías, y dale yo, ¿no? Y síntomas de depresión, pero no se me ocurría que estaba tan asociado a abuso sexual y es bien frecuente. Entonces, en este grupo, ¿no? De las 5, de las 5 a la 8, las consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Qué patología podemos adquirir y buscar, ¿no? Y tener presente. Y ya estamos llegando a la 1 a la 4, instituciones de apoyo. Esta también me encanta. Este también es un muy buen momento para discutir. De la 1 a la 4, las instituciones de apoyo. Vale decir, si yo encuentro, como dice Pedro, o yo encuentro un paciente violentado, ¿qué van a hacer? Esa es una agenda que nos va a dar Fredes, Garibay, González y González, nos van a dar una agenda para todos nosotros, para ustedes y para mí. Si yo encuentro qué debo hacer, qué institución puede llamar yo o llamar mi adolescente, a quiénes puedo buscar apoyo, ¿no? ¿A quién puedo buscar apoyo? ¿Dónde lo voy a derivar? Porque este es un tema ya no solamente que atraviesa salud, sino atraviesa justicia. Y atraviesa, colegas, responsabilidades, ¿no? Responsabilidades legales mías, de ustedes también como médicos, ¿no? Muy bien, hasta ahí está la distribución. Ahora, creo que me faltó distribuir a 2 alumnos, ¿verdad, Jan? Ayúdame, creo que son los 2 últimos que les pido 1000 disculpas. Yo tenía mi lista de... Ordóñez y Paulo. Ya. Ordóñez. Y Paulo Valdivia. Y Paulo. Creo que lo más saludable a este momento sería tal vez que, a ver, más que buscar otro tema porque ya lo tenemos, sería introducirlos a estos 2 colegas a una de las que ya tengo, que sería de repente, no porque cuando distribuyo justo veo cuál es el tema más largo o más, sí, que necesita más apoyo, ¿no? Y por eso que pongo en algunos 4 y en uno 3, ¿no? Entonces, de repente, Paulo puede sumar al grupo que estamos hoy día haciendo, que es buscar estos videitos. Entonces ya sería 4 videitos con comentarios. Paulo, te unes al grupo de buscar pequeños episodios de videos al 34, 35, 36 y Paulo. Y Ordóñez de repente se puede sumar al grupo que es el grupo de causas, que es el 13, 14, 15, ¿ya? Que ahí nomás hay 3 participantes. ¿Está bien? No sé si quedó claro. Sí, doctora, ya lo apunté. Ok. ¿Alguna pregunta para mañana? Generalmente les doy máximo, me gustaría, máximo, colegas, 2 láminas, por favor. La idea es que al azar escogemos el ponente, ¿no? Porque se supone que todos han preparado las 2 láminas. Y les suplicaría así que máximo 5 minutos de exposición, máximo. Porque siempre se extiende y está programado este seminario para máximo 1h30. Los espero mañana a las 8. Jan, gracias por todo tu apoyo.
Nos vemos mañana. Va a ser una mañana bonita, van a ver, y de mucho aprendizaje para todos, incluyéndome yo. Hasta mañana, doctores. Veo que estamos 35 ya. Por favor, me mandas al WhatsApp quiénes son los faltantes o si no al correo institucional. ¿Alguna pregunta? Ya, doctora, está bien. ¿Alguna pregunta? Nada. Muy bien. Hasta mañana, Sí, doctores. Gracias. A ver, Una consulta. ¿Quién En la habla? parte ¿Te del llamas? Jesús, Alonso, ¿qué? Jesús Luna Camones. Ya. Sí, doctora, tenía una consulta. En la parte donde nos toca adolescente violentado, ¿qué cosa tendríamos que hacer énfasis Las ahí? características de este adolescente, ¿no? Las características del adolescente. Es diferente y, o sea, queremos hacer un paralelismo entre el violentador y el violentado. ¿Cómo es el paciente violentado? ¿De dónde viene? ¿Cuál es en quién es sospechar, ¿no? Que es un violentado? Que tiene que ver, por eso les digo, es diferente enfocar al violentado, que es generalmente el paciente deprimido, el aislado, el abusado, el bulineado, ¿no? Y cómo es la clínica, cómo se presenta, cuáles son las características, cuál es lo que puedas hablarme del paciente violentado como del paciente violentador al que le toca. Queremos conocer a este paciente violentado y tenerlo presente, sus características, que es diferente del violentador. Sí, doctora, muchas gracias. Gracias, Jesús. Hasta mañana, doctores. Ha sido un gusto. Gracias. Hasta mañana. Me mandas la lista, por favor. Hasta mañana, ya. doctora. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Ya, doctora, hasta mañana. Gracias.